Como lo acordamos, vamos a comenzar un poco antes, a las 11:30 horas. Estamos citados hasta las 13:30. Y la idea de esta sesión es conocer el informe elaborado por el Comité de Expertos constituido para asesorar a la Comisión en relación al proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia. El boletín es el 16552-12, más conocida como la reforma a la 19.300, que es lo que estamos abordando. Aprovecho de dar la bienvenida a la señora ministra, al señor Elwin de la Oficina de Evaluación Ambiental, a la señora Marisol del Castillo, a la señora Daniela Cisterna, que nos acompañan hoy día del Servicio de Evaluación Ambiental vía Zoom. Entiendo que está la asesora y académica de la Universidad de Concepción, la señora Verónica Delgado, y del Comité de Expertos a los abogados, la señora Dominique Hervé, así se dice, ¿no? Hervé. También a don Felipe Riesco, bienvenido don Felipe. También a don Ricardo Irarrázaval, a don Iván Hunter y a don Ezio Costa. También entiendo que está la señora Carolina Palma, bienvenidos también a esta sesión. También hay asesores del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y por supuesto a cada uno de los senadores. Por favor, señora secretaria, si comenzamos con la cuenta. No, presidente, hoy día no hay cuenta. ¿Puntos varios, señores senadores? No hay puntos varios, entonces damos inicio para tomar conocimiento de este informe. No sé si este ministro quiere anticipar algo o vamos de inmediato al comité de expertos. Sí, breves palabras nomás. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a las senadoras, senadores y a todos los invitados hoy en día. Y antes que nada, agradecer por el trabajo de estas 5 personas altamente calificadas y que muy generosamente donaron su tiempo para ayudarnos a dirimir algunos aspectos que teníamos que resolver con respecto a la reforma esta tan importante de nuestro sistema de evaluación ambiental. Así es que de antemano agradecer el trabajo y bueno, vamos a escucharlo y de ahí tomar algunas definiciones. Gracias, perfecto, presidente. Ministro, muchísimas gracias. No sé si ustedes se organizaron de alguna manera o cada uno va a exponer sus puntos de vista. Cada uno expone sus puntos de vista. Entonces, comenzamos por don Felipe Riesco y así nos vamos. ¿Ya? Don Felipe. Bueno, muchas gracias, presidente. Saludarlo a todos los integrantes de la comisión, a todos los invitados, a la señora ministra. Bueno, nosotros, en el comité de expertos, vimos muchos asuntos, pero decidimos que cada uno planteara un poco sus posiciones y después ya está el informe que en definitiva da cuenta de los acuerdos y consensos a los cuales llegamos y en cuáles no. A mí lo que sí me interesa dejar bien en claro es en esta diapositiva que a mí me parece muy relevante, que es la duración promedio. Yo sé que uno dice, hay algunos que se demoran más, otros menos, pero en promedio más o menos una de ellas se demora 86 meses o 7 años entre que entra a evaluación ambiental, pasa al comité de ministros, va a tribunales ambientales y llega a la Corte Suprema. Y ahí están más o menos también en promedio los meses que demoran cada una de las instancias. Y si bien, y esto es muy importante tenerlo como diagnóstico, porque a propósito del proyecto de ley, la verdad que evidentemente bajar los tiempos en que demora la Corte Suprema es un tema totalmente ajeno al proyecto de ley, que requiere una reforma del sistema de justicia y que no es a lo que estamos llamados en este momento. Y también en materia de SEIA, es cierto que el SEA cumple con los plazos legales de evaluación. Ahí uno puede decir, bueno, hay algunos matices, pero más o menos yo creo que el espacio donde se puede mejorar básicamente los tiempos es en la etapa recursiva administrativa y en la etapa judicial ante los tribunales ambientales, que en concreto suman un poco más de 3 años, en promedio nuevamente respecto a los estudios de impacto ambiental. Y si vemos la siguiente lámina, respecto a las vidas, bueno, son 47,5 meses, 4 años, se repiten más o menos los plazos. Evidentemente en el CIA son menos meses de tramitación, la dirección ejecutiva se demora en promedio 1 año en resolverla, los tribunales ambientales otro año y la Corte Suprema en promedio también otro año. Y nuevamente el espacio, a mi juicio, para cumplir uno de los propósitos de este proyecto, que era cortar los plazos de la evaluación y dar certeza tanto a las comunidades como a
a los proyectos, porque yo siempre quiero insistir que la conflictividad hace mal al país entero, tanto a los opositores como a los impulsores de los proyectos. Bueno, mantener permanentemente una conflictividad abierta es muy malo socialmente. Entonces, teniendo claro más o menos este diagnóstico, si podemos pasar a la siguiente etapa, aquí hay que decir por qué está el espacio en esos dos aspectos. Bueno, primero porque el CEIA decía cumple los plazos legales, regular los plazos de la Corte Suprema nuevamente excede largamente el propósito del proyecto. En la fase recursiva administrativa, la ley actual, la 19.300, establece plazos fatales para su resolución, que es de 30 y 60 días en caso de día y para el caso de ley ya, y claramente son plazos que se incumplen y no opera la fatalidad de los plazos por jurisprudencia que ha habido de los tribunales ambientales y la misma Corte Suprema. Y el SEA, por ejemplo, para tener un antecedente claro, cumple sus plazos en la evaluación ambiental durante el procedimiento propiamente tal, pero, por ejemplo, demora en promedio 60 días en declarar admisibles las reclamaciones, cuando tiene 30 para resolverlas. Y ahí claramente hay un espacio de mejora, y los tribunales ambientales también exceden largamente los plazos que le confiere el legislador, que es de 30 días para dictar su sentencia, y como veíamos tienen unos promedios de 12, 13 meses dependiendo del caso. Entonces, sobre esa base, el Ejecutivo hizo un diagnóstico, bueno, que existe desconfianza en la imparcialidad de quienes califican los proyectos. ¿Por qué? Porque se deduce que hay criterios políticos por sobre los criterios técnicos. El 100% de los proyectos, esto también es importante verlo, que ingresan al Comité de Ministros, son reclamados ante los tribunales ambientales. Es decir, no es una instancia que agota la discusión, como era antiguamente. Ante los tribunales ambientales existía un consejo de reclamaciones, pero agotaba la discusión y por lo tanto era bastante razonable que existiera esa instancia. Hoy en día no la agota y todos pasan prácticamente a los tribunales ambientales. Y si uno ve los proyectos analizados en el Comité de Ministros de los años 2023 y 2024, mantienen la decisión básicamente, con algunos matices, pero para simplificar, adoptada por las comisiones de evaluación. El 75% de los proyectos, o sea, en estos 2 años se votaron 10 proyectos, que antes del Comité de Ministros 7 eran favorables y 3 desfavorables. Post Comité de Ministros 8 pasaron a ser favorables y 2 volvieron y se retrotrajeron en calificación. Por lo tanto, tampoco una instancia que uno diga que cambia diametralmente lo que se decide a nivel de calificación de proyecto. Y nuevamente, la Dirección Ejecutiva también, cuando conoce las reclamaciones de las 10, incumple largamente los plazos para resolver las reclamaciones de ellas. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿cuáles son las propuestas que hizo el Ejecutivo en este proyecto de ley? Bueno, que sean el director ejecutivo y las direcciones regionales los que reemplazan a las COE en la calificación de los proyectos, y fortalecer el comité técnico. Después eliminar el comité de ministros y crear un consejo de reclamación. Y ahí tiene, a mi juicio, varios problemas que ya veremos a continuación. Eliminar la invalidación administrativa de la RCA y crear un único recurso de reclamación ante los tribunales ambientales. Entonces, ¿cuáles son los problemas que a mi juicio tienen esta propuesta? Que es que está bien, los miembros de la COE son funcionarios de exclusiva confianza del Presidente de la República y se pretende, en el fondo, dotarlos de cierta independencia, pero lo que se propone son 2 funcionarios individualmente que califiquen, pero esos 2 funcionarios nuevamente son funcionarios de confianza exclusiva del Presidente de la República. Por lo tanto, el mismo problema que se presentaba en las COEVAS se va a presentar en esta propuesta que hizo el Ejecutivo. Después, el Consejo de Reclamación Ambiental, a mi juicio, es caro, no porque sea un gran monto, sino porque la renta que se les paga es por 3 sesiones, y aquí ya hay experiencia, por ejemplo, en materia, creo que de propiedad intelectual, la Corte Suprema, cuando se le establecía rentas por participar en un número de ciertas sesiones, bueno, la Corte Suprema le tiró la oreja porque participaban solo en las sesiones que les pagaban, no hacían más sesiones para sacar las reclamaciones que tenían pendientes. Y entonces yo creo que se puede dar lo mismo, y además que es un consejo de reclamación ambiental que está compuesto por el director ejecutivo, que va a ser quien califica los proyectos, por lo tanto va a ser juez y parte, y a mi juicio no satisface el criterio de independencia necesaria, y además no tiene ni orgánica ni equipo. En definitiva, es modificar los ministros por técnicos que califiquen, pero los equipos con que van a contar para hacer su trabajo van a ser los mismos equipos que usan el Comité de Ministros, que es el Departamento de Reclamaciones del Servicio de Evaluación Ambiental.
Entonces, el Servicio de Evaluación Ambiental no solo va a tener a su director ejecutivo conformando parte de este comité de expertos, Consejo de Reclamación, perdón, sino que además va a ser quien va a prestar los insumos para tomar una decisión cuando, lógicamente, va a ser su trabajo el que va a ser cuestionado en esta instancia, ¿no? Y por último, la eliminación de la evaluación administrativa, que es uno de los temas que todos hubo amplio consenso en la comisión, pero que yo tengo un problema en el lugar donde está establecido, porque se hace a propósito del artículo 17 de las competencias, que fija las competencias de los tribunales ambientales, y ahí se regula la materia cuando en verdad no dice relación en nada con la competencia de los tribunales ambientales, sino que es una facultad que tiene el Ejecutivo y por lo tanto debe establecerse esa disposición en la ley 19.300, quizá en el artículo 20 o en un artículo especial, a propósito de la facultad que tiene para volver sobre su acto la Administración del Estado. Adelante. Y entonces, las propuestas que yo creo que a mi juicio, lógicamente, y digo desde ya que no tuvo consenso absoluto en la comisión, bueno, eliminar la segunda instancia administrativa. Yo creo que habiendo tribunales especiales, bueno, lo lógico es dejar en manos de los mismos tribunales y no en un procedimiento, en fondo, con una segunda instancia que, la verdad que yo no conozco otro procedimiento como con segunda instancia administrativa de un órgano colegiado que conozca la Administración del Estado, y que uno ahí podría ahorrarse, por ejemplo, los 24 meses de duración de esa reclamación, o los 12 que se toma el Servicio de Evaluación Ambiental. Y lo otro, si se mantiene, a mí me parece lógico poder establecer por ley que esté asociado a un PMG de estos bonos por gestión administrativa, en el fondo, cosa que hay un incentivo, ¿no? Siempre se piensa, hablando del silencio positivo, silencio negativo, pero la verdad que yo creo que más que el garrote hay que dar la zanahoria, ¿eh? Y proponerle un incentivo económico para que quienes resuelvan en sede administrativa como en sede judicial los recursos lo hagan dentro de plazo. Yo creo que eso es mucho más motivador en el fondo que una posible sanción, ¿eh? Y si no se quiere eliminar la segunda instancia, bueno, institucionalizar el Consejo de Reclamaciones. Si vamos a hacer un Consejo de Reclamaciones, aprovechemos de dotarlas de más funciones y, por ejemplo, entregarle el gobierno corporativo del SEA, ¿eh? y así entregarle la Dirección Superior del Servicio, establecerle que ellos ejerzan las facultades normativas. Yo creo que un consejo de reclamaciones que solo conozca de reclamaciones no tiene mucho sentido, y aprovechemos ya que son gente que se van a dedicar exclusivamente a eso para poder entregarle otras competencias, ¿eh? Y otro tema que también en su momento analizamos y que también hubo consenso, aunque quizás falta delinearlo, es la posibilidad de establecer voluntariamente para los interesados que puedan buscar someterse a un proceso de mediación, ¿eh? Ya sea porque probablemente, mucho mejor que recurrir a todo el sistema formal, se podría explorar instancias de mediación. Ahí hay que ver bien cuál es el momento, quizá a lo largo de todo el procedimiento, en que se establezcan mediadores con competencia en la materia, designados por las partes de mutuo acuerdo, y probablemente esta forma como autocomposición podría ahorrar bastante plazo y recursos para la resolución de los conflictos. Por último, bueno, ya lo dije, pero indexar la remuneración de los ministros de los tribunales ambientales. Los ministros de los tribunales ambientales reciben una remuneración que es la misma si cumplen el plazo o no, o incumplen el plazo para resolver. Y eso también, a mi juicio, ahí, a través de la zanahoria nuevamente, de darle un bono por desempeño, por cumplimiento, quizás entregarle a la Corte Suprema que lo vaya definiendo año a año. Pero en el fondo yo creo que no puede ser que alguien que haga la pega dentro del plazo o no tenga la misma remuneración. Y dar inamovilidad, buscar una fórmula para el director ejecutivo y los directores regionales, si es que en definitiva se decide que ellos califiquen los proyectos. A mí no me gusta que dependa de una sola persona que goce de inamovilidad, porque son muy fáciles de capturar. Por eso pretendo un gobierno más bien colegiado,
porque se sale el ciclo político, se corre menos riesgo. Y nuevamente indexar su remuneración cumplimiento de plazo en resolver las reclamaciones y los procesos de evaluación ambiental. Por último, si uno quiere atraer verdaderamente los mejores talentos, yo creo que hay un tema de remuneraciones en el sistema de evaluación, o sea, en el servicio de evaluación ambiental muy relevante. No estoy diciendo que no lleguen los mejores, pero incentivar a que lleguen los mejores siempre es necesario pagar por el conocimiento y la dedicación en ciertas materias para personas que legítimamente podrían decidir no prestar ese servicio en el sector público, sino quizás en el sector privado. Yo creo que siempre es un tema que hay que considerar. Y, por último, establecer, para que no pase un poco lo mismo que se ha criticado que sucede con los tribunales ambientales, establecer que el nombramiento dependa del presidente. Si es que un órgano colegiado, por ejemplo, de 5 miembros, que cada presidente le va a tocar en su periodo presidencial nombrar a 2, lo que asegura la celeridad en el nombramiento, pero va a asegurar que no pueda capturarlo políticamente porque siempre va a poder nombrar en minoría, en el fondo, al órgano colegiado. Y hay que establecer quizá un sistema transitorio para que el Senado pueda participar en la primera nominación y que no sea el presidente de turno, sea este o el siguiente, quien pueda nominar a los 5 miembros de una sola vez. Eso es muy rápidamente, presidente. Muy bien, muchas gracias, don Felipe. Vamos entonces con don Ezio Costa. Muchas gracias, señor presidente. Senadores, senadoras, gracias por haberme nominado en esta instancia, primero que nada, y a los compañeros y compañeras del comité, gracias por el trabajo que hicimos. Aunque no les guste que les diga compañeros probablemente, pero no importa. Colegas. Además es compañere. También puede ser. Le hago ese alcance, don Ezio. Bueno, a ver, evidentemente no llegamos a un consenso en esta propuesta que estamos presentando y entonces yo voy a presentarles la visión que discutimos. Si bien yo creo que hay varias líneas en las cuales sí tenemos consenso, a la hora de una propuesta concreta y dado los límites que teníamos como mandato, no pudimos llegar a esa propuesta de consenso. Quiero partir por decir que, muy en la línea de lo que está hablando Felipe, tenemos un problema en el SEIA de tiempos y un problema de certeza y conflictos. Esos son los dos problemas, ustedes lo saben, y los que estamos tratando de solucionar. En lo que se refiere a los tiempos, y aquí vamos a estar de acuerdo con el señor Riesco, estamos de acuerdo en que el lugar donde los tiempos pueden acortarse es en la eliminación de esta segunda instancia administrativa. Ese es el gran lugar donde están los tiempos. Sin embargo, y esto es lo que nosotros, finalmente no pudimos llegar a un acuerdo, el Ejecutivo está proponiendo esta segunda instancia con un comité, una comisión, un consejo de reclamación, que en la práctica es lo mismo que el Comité de Ministros, pero sin la cuestión política evidente que tienen los ministros de Estado. Pero en términos de tiempo va a ser lo mismo, incluso quizás sea más lento porque va a empezar a acumular causas y va a pasar algo similar a lo que pasa con todas estas instancias, ¿no? Que van a querer tener resoluciones técnicas muy complejas para efectos de no ser criticados por ello y entonces probablemente si es que establecemos este consejo vamos a hacer aún más lento el sistema. La salida que el Ejecutivo le ha encontrado a esto es hacer opcional la presentación de una reclamación administrativa y una reclamación judicial. Y por supuesto para los litigantes de buena fe eso va a funcionar bien. Pero si alguien quiere demorar la cuestión, va a ser muy fácil demorarla. Hay que presentar una reclamación a este consejo y con eso se va a demorar el asunto. Y eso no es muy recomendable. Yo entiendo, por lo que hemos discutido, lo que se discutió en el comité, que parte de esto tiene que ver con que los titulares de proyectos quieren tener una posibilidad de conversación regulatoria con el SEA a propósito de las medidas que se imponen a los proyectos. Eso puede ser regulado de otra forma o incluso puede ser regulado de manera que no sea una reclamación, sino que sea un procedimiento dentro del propio SEIA. Eso lo dejamos a consideración, por supuesto, de la discusión, pero nos parece como FIMA, que tener este consejo de reclamaciones es exactamente lo contrario a lo que quiere el proyecto de ley. Y por lo tanto, esto debiera ser algo que no suceda, ¿no? Por otro lado, cuando nos referimos, y aquí está el mandato específico, al
la COEVA, la Comisión de Evaluación Ambiental. La Comisión de Evaluación Ambiental, como sabemos, no es el problema de tiempos ahí, sino que el problema es, como se ha diagnosticado, la desconfianza política que existe respecto de esta comisión. Desconfianza política que proviene, y aquí quiero hacer una diferenciación bien importante, del hecho de que sea un órgano político partidista y no del hecho de que sea un órgano que pueda observar variables políticas de la cuestión en discusión. Que sea un órgano político partidista tiene que ver con que sean los seremis de los distintos ministerios los que están tomando la decisión, y lo que el Ejecutivo ha privilegiado es que haya una respuesta técnica, y esa respuesta técnica la daría el director regional de la COEVA. Ahora bien, el director regional de la COEVA o la directora regional de la COEVA hoy día puede tener una visión técnica precisamente porque está escudado por los seremis que conforman la COEVA. Ustedes comprenderán, porque han vivido muchas situaciones como esta en su vida, que si toda la decisión de todos los proyectos de inversión de una región pasa por una persona, no solamente estamos desde un punto de vista teórico exponiéndolo a captura, sino que desde un punto de vista práctico lo estamos poniendo en una posición muy débil. Piensen en cualquier capital regional pequeña de nuestro país. Ese señor o señora que está decidiendo todos los proyectos va a tener permanentemente, toda su vida, presiones de lado y lado mientras trata de hacer su vida cotidiana, ¿no? Y esto lo sabemos todos, que funciona así. Va a ir a un restaurante y lo van a agarrar las personas que están a favor o en contra de un proyecto. Va a ir al colegio de su hijo y lo van a agarrar las personas que están a favor o en contra de un proyecto. Y muy difícilmente va a poder tomar una decisión efectivamente técnica, sino que va a tener que absorber toda la presión política que hoy día absorben los seremis de los distintos ministerios. Además de, por supuesto, tener el riesgo de captura, que es el riesgo mayor. Por lo mismo, la posibilidad de que sea una sola persona la que decida, a mi juicio, es poco conducente, ¿no? No va a solucionar el problema del componente político, porque va a ser una persona nombrada de todas maneras por el presidente de la República, por tanto igual va a tener una visión ideológica respecto de lo que está resolviendo, y además lo vamos a exponer mucho más de lo que está hoy día expuesta a las comisiones de evaluación ambiental. En ese sentido, o sea, si hubiera que minimizar el proyecto de ley, yo diría quedémonos con las COEVAs como están hoy día y eliminemos el comité de ministros, y ese es un cortísimo proyecto de ley donde se resuelve una cuestión de plazo y se mantiene el resto como está. Pero para mejorar la decisión que toman las comisiones de evaluación ambiental, la propuesta que hicimos, y esta la discutimos con otras organizaciones ambientales también, la propuesta que hicimos fue una COEVA simplificada, pero que mantenga cierto equilibrio político. Y esa COEVA simplificada es una COEVA que sería presidida de todas maneras por el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental y que tendría 2 representantes del Gobierno central, Seremi de Economía y Seremi de Medio Ambiente, y 2 representantes del Gobierno regional, elegidos por el Consejo Regional, suponiendo que con esto se va a llegar a algún tipo de empate político, ¿no? Al menos entre los 2 grandes sectores, y 2 personas del comité técnico. Entonces quedaríamos, con esta propuesta que nosotros hacemos, con un consejo que es mayormente técnico, una COEVA que es mayormente técnica, tiene 3 votos técnicos, por así decirlo, y depende entonces de un voto más de alguno de los componentes más políticos. Ahora, ¿por qué estos componentes políticos? No solo por blindar la decisión técnica, que ya de por sí es una cuestión necesaria, sino que también porque es la forma en la cual se le da un poco más de legitimidad a la decisión de la comisión del regional, ¿no? Es una manera con la cual tanto los ciudadanos que estén a favor como estén en contra, los titulares de proyectos, los competidores, quienes sean, tienen alguien con quien hablar y hacer valer sus posiciones para efectos de uno de los 2 grandes asuntos que ve el sistema de evaluación ambiental, que son las medidas de compensación, mitigación y reparación. Un asunto del CEIA es el cumplimiento de la ley. Y en el cumplimiento de la ley, claro, la visión técnica y jurídica es la que debe primar sin lugar a duda. Pero cuando estamos hablando de las medidas que no están establecidas en la ley, que no pueden estarlo porque son específicas de cada proyecto, específicas de cada territorio, se requiere una mirada más amplia que es meramente técnica. Hacer que un proyecto sea razonablemente aceptable para las personas que habitan en un lugar, o entender que no lo va a hacer y por lo tanto hay que rechazarlo, es algo que requiere de una lectura
política, no partidista, pero sí política social. Y esa lectura difícilmente la va a tener el director regional del CEA y debieran tenerlo otras personas. En el caso de la propuesta que nosotros hacemos, los Ceremis de Economía y Medio Ambiente, que además empatan entre ellos en términos de intereses, y los representantes del gobierno regional. Así además se asegura que la visión regional no sea sobrepasada completamente por la visión central, que es lo que sucedería si tenemos un director regional nombrado por el presidente de la República, que es el que toma de todas las decisiones. Por último, quiero hacer un punto en el tema de la mediación, que fue un tema donde nos salimos un poco del mandato que nos dieron, pero que estuvimos todos de acuerdo en que sería una buena idea. Es importante mirar la cantidad de proyectos que efectivamente se judicializan y terminan en conflicto. Es una cantidad muy, muy menor del total de proyectos. Entonces, legislar para modificar todo el sistema de evaluación de impacto ambiental por ese 2% de proyectos que tiene problemas puede resultar inconducente también, y podría ser interesante explorar la posibilidad de mediación, sobre todo en los casos en que el problema no está en la existencia de un proyecto, sino en las medidas de compensación, mitigación y reparación. Un corolario de esto interesante es que los tribunales ambientales ya han intentado, y la Corte Suprema, ya han intentado resolver este nudo, ¿no? Y lo han hecho mediante conciliaciones que no son jurídicamente aceptables. Ese es un problema. Y los tribunales y la Corte Suprema lo saben, pero viendo el problema dicen, bueno, vamos a tratar de hacer una conciliación de manera de al menos no eternizar el conflicto, que es algo negativo para todas las partes, y en eso también estamos de acuerdo. Una mediación podría resolver eso sin jugar la legitimidad de los tribunales y de la Corte Suprema, y podría hacerlo en términos más amplios también. Entonces, si bien la propuesta que hicimos en el documento no contiene reglas específicas de la mediación, nos parece que una mediación voluntaria en los casos en que exista una discusión, sobre todo respecto de medidas, debiera ser una forma en que de ese 2% de proyectos que entran en conflicto, quizás reduzcamos a un 1%. ¿No? Vamos a seguir teniendo conflictos siempre, eso es inevitable, pero efectivamente entre menos conflictos tengamos y la gente pueda vivir más tranquilamente sus vidas sin creer que va a llegar alguien y va a instalarle un proyecto al lado de la casa, bueno, mejor para el país. Muchas gracias, senadores. ¿O hay un complemento, perdón, de parte de la persona que acompaña al profesor? No, por ahora. ¿Estaríamos entonces bien, Dominique? Muy bien, gracias. Buenas tardes ya. Muchas gracias por la invitación a la comisión, al senador Lagos por haberme invitado a participar en este comité de expertos, a los colegas del comité con los cuales tuvimos reuniones interesantes de conversación y, como dijo Ezio, coincidimos en varios puntos que quizás la minuta no refleja completamente, pero sí hubo bastantes acuerdos a lo largo de las reuniones y los énfasis quizás son diferentes al final, ¿no? En términos de cuál es la propuesta a la que cada uno adhiere. Yo voy a explicar específicamente la propuesta a la cual yo adherí o yo planteé, y para ello voy a referirme brevemente a un contexto en el cual se discute esta propuesta y luego a los 3 puntos que básicamente abordamos como comité, ¿no es cierto?, respecto a una propuesta en materia de calificación de proyectos. La próxima, por favor. Bueno, con respecto al contexto, ¿no es cierto?, hay aquí evidentemente un diagnóstico compartido que ya se ha planteado varias veces, que es la necesidad de reforzar el carácter técnico de la calificación de proyectos, lo cual es transversal y ha sido recogido en diversas evaluaciones o diagnósticos, como el de la CEPAL, de la OCDE, perdón, del 2024, que plantea precisamente la necesidad de reforzar este carácter técnico. También se ha planteado la necesidad de dar mayor acceso a la justicia ambiental, ¿no es cierto?, con las restricciones que existen actualmente en nuestra ley en esta materia. Parece necesario hacer algunas reformas en este aspecto.
y la reducción de tiempos, que ya se ha planteado latamente por Felipe previamente, ¿no es cierto?, es también uno de los diagnósticos compartidos, y todos estos fueron los fundamentos del proyecto de ley que presentó el Ejecutivo a comienzos de este año. La próxima. Y hay algunos antecedentes que vale la pena recordar, ¿no es cierto?, que la regla general es que la COEVA califica siguiendo la recomendación técnica del ICE, que elabora el director regional. En un 2% de los casos no lo hace, por lo tanto es muy menor, ¿no es cierto?, los casos en los cuales la COEVA se aparta de la decisión técnica. Por lo tanto, uno puede concluir que la regla general es que la COEVA no aporta mayormente a la evaluación ambiental de proyectos, ¿no? O sea, la evaluación ambiental de proyectos radica fundamentalmente en el Comité Técnico y en el SEA. El tema de la COEVA, sin embargo, sí aporta en los tiempos, ¿no? O sea, la COEVA en el fondo plantea una cantidad de días adicionales a la evaluación ambiental que no aportan respecto al contenido de la evaluación. Y otro aspecto relevante es que las reclamaciones, ¿no es cierto?, este dato nos dio el Ministerio, en el último año han sido 15 reclamaciones respecto de estudios de impacto ambiental y 45 reclamaciones respecto de declaraciones de impacto ambiental. La próxima, por favor. Y también esto fue algo que conversamos en el comité, ¿no es cierto?, qué es el componente político, como para entender qué es lo que queremos evitar o disminuir, ¿no? Y el componente político, en el fondo, implica calificar ejerciendo la potestad pública con arbitrariedad, ¿no?, contrario a la racionalidad y a la previsibilidad de la evaluación ambiental. Es decir, incorporar a la calificación criterios que han sido ajenos a la evaluación ambiental de los proyectos. Es decir, que la decisión sea objeto de captura de intereses distintos, ¿no es cierto?, particulares o políticos en el sentido más bien partidista de la política. El próximo, por favor. Y aquí el proyecto de ley que planteó el Ejecutivo, ¿no es cierto?, establecía o proponía para superar el problema de la politización de la calificación, una decisión unipersonal del director regional respecto de las vías y los EIA, y también reclamaciones hacia un órgano unipersonal que era el director ejecutivo. Sin embargo, en las indicaciones se plantea esta idea de un consejo de reclamación, es decir, un órgano colegiado para las reclamaciones que compensaría, ¿no es cierto?, esta decisión unipersonal de calificación de proyectos. Y se pone un plazo de 6 meses, ¿no?, para resolver, por lo tanto también se acorta importantemente los plazos que se habían planteado respecto de la etapa de reclamación. La próxima, por favor. Entonces, la propuesta a la cual yo adhiero o planteo en este comité implica una calificación unipersonal y una reclamación colegiada, ¿ya? La calificación unipersonal se diferencia del proyecto de ley del Ejecutivo en que se propone que esta calificación unipersonal sea diferente respecto de las vías y de los EIA, entendiendo que los EIA son proyectos más complejos y que por lo tanto requieren de un órgano unipersonal con mayor fuerza que se considera que podría ser el jefe de servicio, ¿no?, el director ejecutivo del SEA. Y sin perjuicio que la evaluación ambiental se mantiene a nivel regional, por lo tanto se protege la idea de la descentralización en la evaluación de los proyectos. Y la reclamación entonces sería entre un consejo de reclamación, que es este órgano colegiado que se plantea por el Ejecutivo. El comité, o sea, el mandato que tuvimos nosotros no incluyó el consejo de reclamación, lo conversamos, sin embargo no lo incluimos, por lo tanto no me voy a pronunciar sobre la composición de ese consejo ni otras características que yo creo que efectivamente hay que reforzar o complementar en términos de nombramiento, en términos de remuneraciones. Es decir, creo que es un consejo que es una buena idea que probablemente hay que reforzar. La próxima, por favor. Y esta propuesta de calificación unipersonal, sin embargo, requiere, ¿no es cierto?, de dotar de mayor autonomía al SEA, para lo cual se discutieron una serie de mecanismos posibles en los cuales yo diría que la mayor parte del comité, o si no todos, estuvimos de acuerdo en que eran mecanismos positivos para lograr una mayor autonomía e independencia en la calificación de proyectos, como cuáles, por ejemplo,
excluir la posibilidad de designación directa por parte del presidente de la República del director ejecutivo del SEA, ¿no? Que el nombramiento del director ejecutivo sea directamente por ADP, que se desacople del mandato presidencial el periodo de nombramiento del director ejecutivo del SEA, por ejemplo, aumentarlo a 5 años y que se lo nombren entre medio de periodos presidenciales. Una remuneración adecuada para el jefe de servicio y para los directores regionales. El director ejecutivo con estas características, ¿no es cierto?, de mayor autonomía podría nombrar a los directores regionales, obviamente también por ADP, y todos, tanto el director ejecutivo como los directores regionales, deberían tener causales de remoción, ¿no es cierto?, para que terminen, ¿no es cierto?, su cargo. La próxima, por favor. Entonces, ¿por qué la calificación unipersonal de los EIA por parte del director ejecutivo y no del director regional? Porque se entiende que serían los proyectos de mayor complejidad y para lo cual requerirían, ¿no es cierto?, de este jefe de servicio a cargo de la decisión. Quiero aquí recalcar que la decisión unipersonal de los jefes de servicio es la regla general en la administración del Estado, ¿no? O sea, no estamos aquí hablando de algo muy raro, es lo que en general procede en la organización, en la orgánica de nuestra administración. Pero en este caso entendemos que es importante que la evaluación ambiental y la participación ciudadana siga siendo regional. Evidentemente los permisos sectoriales los otorgan los AECA de la región y la PAC, ¿no es cierto?, sería coordinada por el SEA regional. La próxima, por favor. Con respecto a reglas de calificación, también hablamos bastante en el comité sobre este punto, que son reglas que permiten también garantizar, ¿no es cierto?, el resultado de la calificación. Entonces entendemos que es importante reforzar la consistencia y coherencia en la evaluación ambiental, en eso estuvimos todos de acuerdo, ¿no es cierto?, en que la decisión final tiene que ser coherente con la evaluación y con el procedimiento de evaluación ambiental, que el SEA debe tener rectoría técnica para subsanar omisiones y rectificar errores y que evidentemente esto no puede ir en desmedro del acceso a la justicia ambiental. La próxima, por favor. En cuanto a la reclamación, entendiendo, yo soy partidaria de que debe existir una reclamación administrativa obligatoria. Creo que es importante para la administración del Estado tener la oportunidad de rectificar, reformar y mejorar sus actos administrativos de manera de que solo llegue a la instancia judicial aquellos casos que efectivamente requieren, ¿no es cierto?, de una intervención de los tribunales. Sin embargo, evidentemente, dado los plazos que puede tomar la reclamación administrativa, se plantea que debe ser con silencio negativo, tal cual como estaba planteado en el proyecto de ley del Ejecutivo originalmente, y con el objeto de garantizar el acceso a la justicia ambiental. Se entiende la necesidad de ampliar la legitimación activa para reclamar, con una competencia amplia en el conocimiento de esta reclamación, el fin de la invalidación impropia, obviamente, y en eso estuvimos de acuerdo en la necesidad de considerar instancias de mediación que podrían ser un mecanismo razonable para que ciertos conflictos no tengan que llegar ni a la instancia de reclamación administrativa ni a la instancia de reclamación judicial. Ahí, con eso estoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Dominique. Entiendo que ahora le corresponde al señor Hunter, ¿no? ¿O a don Ricardo? Señor Hunter. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, saludar a los presentes, agradecer la invitación que se me ha hecho a esta comisión y también a formar parte de este comité de expertos que tuvimos la oportunidad junto a los colegas de poder discutir y generar una serie de propuestas o iniciativas con lo que nosotros creemos, desde nuestra perspectiva, podría funcionar de mejor manera el proceso o el procedimiento administrativo de calificación ambiental de proyecto. La siguiente, por favor. Bueno, yo creo que hay un cierto consenso en general, tanto de los que estábamos en esta mesa de trabajo como también de quienes estamos constantemente revisando y analizando cómo se está manejando el sistema de evaluación de impacto ambiental, de que era necesario, por una parte,
fortalecer los mecanismos técnicos, la evaluación técnica, porque en definitiva es esa la que va a permitir el día de mañana determinar si un proyecto va o no generar impactos en el medio ambiente y en las personas. En segundo lugar, disminuir y en la medida de lo posible suprimir los componentes políticos dentro de esa decisión. En tercer lugar, también creo que llegamos a un cierto consenso, o por lo menos creo que hay un cierto consenso, es que es difícil mirar el proceso de calificación ambiental por sí solo. Yo creo que tenemos que mirarlo dentro de un sistema donde es tan importante quién va a calificar, como los recursos, cómo podemos disminuir además los ámbitos de incerteza e inseguridad, los tiempos, y cómo podemos también asegurarle a la ciudadanía de que los proyectos que se emplacen en sus territorios o en los territorios no van a generar impactos, o los que van a generar van a ser debidamente gestionados por el titular del proyecto. A mí me parece que es la hora de abandonar un fenómeno que es bastante paradojal, que es el de separar la evaluación ambiental de un proyecto de la calificación. Fíjense que el sistema chileno es un sistema bastante curioso porque desarrollamos un procedimiento administrativo complejo donde participan distintos órganos de administración del Estado, donde se desarrollan además una serie de metodologías, de razonamiento, de levantamiento de información. Se intenta demostrar de que el titular del proyecto va a cumplir con la normativa ambiental aplicable, que cumple con los PAS ambientales, que descarta los efectos del artículo 11 o, por el contrario, que propone medidas de mitigación, compensación adecuada. Sin embargo, el proceso de calificación se desapega de la evaluación, porque quienes califican el proyecto, o sea, quienes otorgan el permiso, es una comisión que está compuesta por un conjunto de funcionarios públicos que obedecen a la confianza del ministro de turno. Yo creo que esa cuestión a mí me parece que es claramente no hay consistencia entre el desarrollo institucional de la calificación de proyectos, que está centrada en mejorar la calidad técnica, y por otro lado, en la calificación de los mismos que se le damos a órganos que tienen una naturaleza eminentemente política. La próxima, por favor. Por lo tanto, dentro de las propuestas que surgieron en este comité, a mí me pareció dentro de todas la más razonable. O sea, yo creo que todas las propuestas tienen un grado de razonabilidad. Quizás uno pudiese hacer una combinación de todas, pero evidentemente uno tiene quizás dentro de su propia experiencia un modelo de cómo podemos evaluar ambientalmente los proyectos, tratando de hacernos cargo de los dos problemas que bien se han dicho hoy día: el problema de los tiempos y el problema también del componente político y el fortalecimiento de las herramientas técnicas de la evaluación. Desde esta perspectiva, creo que sería interesante revisar la posibilidad de un gobierno corporativo colegiado que establezca la dirección técnica del sistema de evaluación, del servicio de evaluación de impacto ambiental, y que le corresponda además eventualmente designar a los directores regionales o al director ejecutivo. Uno puede establecer matices. Uno podría decir, por ejemplo, de que los directores regionales y el director ejecutivo lo elija el presidente de la República, pero la determinación, la supervigilancia del desempeño técnico de los directores regionales y del director ejecutivo le corresponde a este comité. Es decir, se produce a mi juicio ahí un sistema bastante razonable de equilibrio, de que la autoridad encargada de realizar la designación del funcionario sea distinta de aquella que lo evalúe y que eventualmente pueda decidir sobre su remoción sobre la base de ciertas causales específicas. Respecto a la calificación, yo creo que la calificación unipersonal no me genera a mí... la anterior, por favor, todavía no... Eso, gracias. La calificación unipersonal no me genera tanto ruido como teóricamente se pudiese pensar. Yo quiero dar dos argumentos aquí, o tres argumentos. Uno, del punto de vista práctico. Desde el punto de vista práctico está demostrado, y así tienen las cifras del Ministerio, y yo he podido también constatarlas, pero en un universo de muestra un poco más chico, de que la gran mayoría de la propuesta del director regional de aprobar o rechazar un estudio o una declaración de impacto ambiental es mantenida por la respectiva COEA. Por lo tanto, ahí lo que se puede ir generando es más bien una dilución de la responsabilidad de los directores regionales, porque entienden siempre que va a haber un órgano político que va a respaldar su decisión, y si el día de mañana se generan algún tipo de consecuencia, el director regional va a decir, bueno, pero fue aprobado por las COEA, por lo tanto su responsabilidad sobre una buena evaluación parece siempre diluida por la intervención
posterior de la COEVA. Después, consideremos que hoy en día, para que se califique ambientalmente un proyecto, este tiene que cumplir con la normativa ambiental aplicable, tiene que descartar los efectos del artículo 11, tiene que hacerse cargo de los efectos del artículo 11 y tiene que cumplir con los requisitos de los permisos ambientales sectoriales. Hoy día, la propuesta del director regional, la regulación de hoy día, la propuesta del director regional respecto de si el proyecto cumple o no cumple con la normativa ambiental aplicable es vinculante para la COEVA. Dicho en otros términos, si el director ejecutivo determina que el proyecto no cumple con la normativa ambiental aplicable, la COEVA no puede modificar esa decisión. Es un tremendo poder que hoy tienen los directores regionales, que son puestos y removidos inmediatamente por la autoridad política de turno. Por el contrario, si un director regional indica de que el proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable, la COEVA no pueden desoír esa autorización, porque expresamente el artículo 9 bis dice que eso es un vicio esencial de procedimiento. Es más, si nosotros miramos la propuesta del Ejecutivo, que no sé si ha sido objeto de indicaciones, y ahí pido la disculpa si es que efectivamente ha sido así, pero al menos en la propuesta del Ejecutivo establece de que la propuesta del director regional es vinculante para la COEVA en los aspectos normados del procedimiento, el debido descarte del artículo 11 y el cumplimiento de los requisitos de los permisos ambientales sectoriales. En otros términos, si un director ejecutivo, en la propuesta del Ejecutivo, evalúa una DIA y dice que la DIA cumple con todos los requisitos legales para poder ejecutarse el proyecto, la pregunta es entonces, ¿qué califica la COEVA? No tiene ámbito de decisión, porque resultan todos los aspectos relativos a una DIA resultan vinculantes para la COEVA. En consecuencia, la posibilidad de captura hoy día es mucho mayor a la que existe con la propuesta. Por eso que en nuestra idea siempre está fortalecer al director regional, pero con un grado de autonomía desde el punto de vista político, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista remuneracional y desde el punto de vista funcional. La próxima, por favor. Con el objeto de disminuir también aumentar la certeza, nosotros proponíamos, o yo proponía, no sé ya, eran tantas las propuestas que estoy haciendo mía, quizás propuestas que no lo son, pero me parece razonable entender el principio de congruencia. Hoy día existe, pero no se respeta. No existe como principio, está en el reglamento. La idea de principio, que a mí no me gusta mucho, pero tiende a darle mucho más fuerza a esta idea, ¿no es cierto?, de que los servicios tienen que ir revisando la evaluación ambiental desde que ingresa al sistema de evaluación de impacto hasta que finaliza como una suerte de escalada. Una suerte de escalada, ¿no es cierto?, que está complementado por el principio incremental. O sea, el proyecto es como una suerte de edificio que se va construyendo sobre bases, pero yo no puedo, ¿no es cierto?, una vez que he avanzado la evaluación ambiental, retroceder sobre algún aspecto que ya formó parte del procedimiento de evaluación. Y por último, también me parece fundamental mantener las causales de rechazo que existen hoy día de los proyectos. Yo creo que no son causales lo suficientemente amplias como para ameritar de que la autoridad pueda rechazar proyectos cuando entienda que no cumplen con normativa, no cumplen con los requisitos de los permisos ambientales sectoriales o no se hacen cargo de los impactos significativos relevantes. La próxima, por favor. Gracias. Respecto a los recursos administrativos, tiendo a coincidir con el diagnóstico que hizo Felipe Riesco. Y también lo dijo Ezio, que los recursos administrativos hoy día están demorando mucho. Y fíjense que el recurso administrativo, cuando tiene un carácter de obligatorio, es decir, cuando el ciudadano, el titular de un proyecto, no puede recurrir directamente a un tribunal, sino que tiene que necesariamente agotar la vía administrativa, requieren necesariamente de un fundamento. Requieren necesariamente de un fundamento porque de lo contrario vendría siendo una traba de acceso a la jurisdicción. Y en ese sentido, me parece que, dado hoy día los resultados que se han generado, fíjense, a favor o en contra, no estoy pensando solamente en proyectos que debieron aprobarse y se rechazaron, sino que estoy pensando también en la otra hipótesis, proyectos que se rechazaron y que debieron aprobarse, que se debieron rechazar y que al final se aprobaron, están siendo una
traba excesiva el acceso a la jurisdicción. Por eso que la propuesta es un recurso más bien del tipo opcional, facultativa, con legitimados amplios. Hay que olvidarnos, creo yo, de una vez por todas de la invalidación impropia. Hace 2 o 3 días acaba de salir una sentencia de la Corte Suprema que ha dicho que el plazo de 2 años para solicitar la invalidación es un plazo para presentar la solicitud de invalidación. ¿Eso qué es lo que está generando hoy día? Hoy día en tribunales ambientales se están discutiendo, en tribunales ambientales, ni siquiera en la Corte Suprema, en tribunales ambientales se están discutiendo casos de resoluciones de calificación ambiental que van a caducar en el primer semestre del año 2025. Es decir, resoluciones de calificación ambiental que no han podido ejecutarse porque se otorga la resolución de calificación ambiental y se solicita la invalidación casi 2 años después, se demora la administración 6 meses, 1 año aproximadamente en resolverla y está 1 año más en los tribunales ambientales y va a estar 1 año más en la Corte Suprema. Por lo tanto, no hay nadie que quiera realizar una inversión una vez que tiene la resolución de calificación ambiental en la mano, porque necesitan esperar los 2 años. Yo creo que eso hay que, de alguna vez por todas, eliminarlo. Si se quiere, ¿no es cierto?, otorgar más plazos a los legitimados, si se quiere fortalecer los mecanismos de difusión de publicidad, bienvenido sea. Si se quiere, en vez de 30 días, fijar 6 meses, bienvenido sea. Lo que yo creo que no puede pasar es que estemos 2 años después impugnando resoluciones de calificación ambiental, porque al final eso va a terminar generando la caducidad, que es lo que hoy día se está planteando en el mundo de los tribunales ambientales. Por último, que es otra de las cuestiones también, a mi juicio, muy, pero muy sensible, que dice en relación con acotar las causales de impugnación. Y aquí lo que estoy refiriendo es lo siguiente. Hay un tremendo vacío normativo, tanto en la Ley 19.300 como en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que ha sido, de alguna manera, colmado con sentencias de los tribunales ambientales y la Corte Suprema. ¿Y qué es lo que pasa hoy día? Cualquier persona, específicamente los titulares de proyecto, que le rechazan un proyecto por la causal X, interponen recursos administrativos y terminan el director ejecutivo o el comité de ministros le dice, ¿sabe qué? En realidad no debieron haberle rechazado por X porque el elemento ambiental X está bien dimensionado en su proyecto. Pero el Y, Z y W en realidad están mal dimensionados, por lo tanto, yo de igual forma voy a rechazar la evaluación de su proyecto. Es decir, se genera lo que tradicionalmente se denomina en el derecho la reformatio in peius, la reforma en perjuicio. Deduzco un recurso en mi favor, pero salgo en peores condiciones de las que tenía antes de interponer el recurso. ¿Cuál es el problema de eso? Que se generan todos los incentivos para hacer mal la pega abajo. Porque arriba siempre va a poder alguien, ¿no es cierto?, intervenir. Y eso creo yo que es un mal incentivo para que desde regiones se fortalezcan los temas técnicos, se realice el trabajo de evaluación y se permita, de alguna manera, que los recursos cumplan su función de garantía. ¿No? Si no son revisiones, no son nuevas evaluaciones los recursos administrativos. Son garantías tanto de los observantes como de los titulares para obtener la modificación de la resolución. Por eso que yo estoy por prohibir en el recurso administrativo nuevas causales de rechazo por parte de quien vaya a conocer, que no tengo muy claro si será un comité o el director ejecutivo. Yo creo que eso es algo que en lo personal no lo tengo muy claro, por eso que no lo quise plantear. Gracias. Ok, muchas gracias, don Iván. Damos entonces el paso a don Ricardo Irarrázaval. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos, especialmente a la ministra y a los demás senadores. La verdad que el trabajo que se hizo, que en principio podría considerarse no hubo acuerdo, sí tiene algunos antecedentes muy relevantes que yo creo que han mejorado mucho la discusión sobre el tema de la autonomía y sobre el tema del componente político. En lógica de sistematización y entendiendo que la discusión, si es que justamente lo que se quiere es mejorar lo técnico, se amplía desde lo meramente calificación ambiental al tema recursivo, al tema institucional y a las reglas para la calificación. Adelante. Ahora, con el porcentaje del 2%, la verdad que uno se preguntaría, bueno, ¿por qué estamos discutiendo? Efectivamente, cuando siempre se analizan los temas del CIA, hay dos
criterios que se usan, número de proyectos versus montos. Y ahí el dato que complementa al 2%, que es efectivo, dice entre el 2 y el 10%, es que al nivel de montos, lo que llega, ojo, a tribunales ambientales es entre el 36 y el 40%, lo que evidentemente amerita una discusión sobre toda la lógica recursiva llegando al tribunal ambiental, no solamente centrado en la evaluación ambiental. Y es por eso que el Ejecutivo plantea en su mensaje cuestiones de eficiencia, cuestiones de certeza y previsibilidad y un marco de reglas claras. Ese es el fundamento del boletín que presenta el Ejecutivo. Fíjese que no se habla directamente de tiempos, pero es que obviamente los tiempos es una consecuencia de la discrecionalidad, de la eficiencia y de las reglas claras. Y eso hacia adelante. Porque si yo tengo reglas claras al principio, en una reclamación administrativa y luego en una reclamación judicial, habiendo reglas claras al principio, bueno, evidentemente los tiempos mejoran en forma muy relevante. Entonces, ¿qué atenta contra la tecnificación? Ineficiencias, y esas son cuestiones que tienen que ver más bien con temas de gestión. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo tener un SEA eficiente, con muy buena gestión? Pregunta. Temas de incerteza e imprevisibilidad. Bueno, disminuir la discrecionalidad. Y aquí se plantea también una sistematización de qué es exactamente la discusión sobre el componente político. ¿Es una discusión sobre discrecionalidad o una discusión sobre desviación de poder o captura? ¿O son ambas discusiones? Que ya lo vamos a analizar. Y evidentemente lo que es propiamente el componente político es la captura, la falta de independencia y también la desviación de poder. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Eliminando el componente político, ¿no es cierto? Bueno, eso facilita justamente, ¿no es cierto? El componente político, perdón, es facilitado por lo que significa la incerteza. Adelante, por favor. Ahora, desde la lógica de la sistematización de lo que estamos hablando, es interesante, en primer lugar, cuál fue el objetivo que acordó el comité y que fue acordado entre todos. Bueno, la tecnificación de la evaluación ambiental y de su régimen recursivo para la disminución del componente político de la evaluación. Y asimismo, se trató de definir, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando mencionamos el componente político? Y se menciona desde una doble lógica. Desde la lógica de la discrecionalidad, claro, porque la falta de autonomía puede hacer uso, ¿no es cierto?, de esa falta de discrecionalidad para tomar decisiones políticas. O definitivamente, incluso, bajo lógicas de motivación administrativa, bueno, ¿en qué casos puede haber captura, falta de independencia, ¿no es cierto?, o desviación de poder? Ojo que la desviación de poder es cuando yo motivo técnicamente el acto administrativo. Pero yo sé que estoy definiendo o decidiendo no por la motivación administrativa, sino por un componente territorial, un componente político, un componente no netamente técnico. Entonces, son dos grandes factores, situaciones de captura o desviaciones de poder. Entonces, al final, cuando hablamos de tecnificación, que era el objetivo justamente que abordó este comité, bueno, apunta justamente a reducir la discrecionalidad, porque la discrecionalidad lleva a que esa discrecionalidad se use para efectos políticos y también la disminución probablemente tal del componente político. Y eso es lo que podríamos hablar de una autonomía técnica de la evaluación ambiental. La siguiente, por favor. De las cuestiones más relevantes, creo yo, de lo que se discutió en el comité, es que la típica discusión, COEVA, Comisión de Evaluación, CEREMI, Intendente, Gobernadores, para entender lógicas de autonomía, se amplió considerablemente bajo una mejor sistematización, y entendiendo que hay tres dimensiones para entender esa autonomía. Una primera dimensión que es la institucional, que es la que siempre hemos hablado, el personero, el ministro del comité, el CEREMI en la comisión de evaluación. Y eso evidentemente tiene resorte respecto no solamente al órgano que califica, y esto también es una colaboración, eso es un aporte que hace el comité, también respecto a las reclamaciones administrativas y judiciales y el órgano que toma las decisiones técnicas. Y ahí, claro, desde esa lógica o esa dimensión institucional de autonomía, bueno, no solamente tiene que ver con que sea un personero político, sino tiene que ver con, y aquí también es
aporte del comité, temas de experiencia y designación, renovación en temas a cómo se renueva en forma parcial y por ciclos políticos, temas de remoción, que lo mencionaba la profesora Hervé, y también los temas de remuneración. Y todo eso aplicable a los distintos órganos, incluyendo también, evidentemente, los recursivos. Además de la dimensión institucional, para entender cuál es la autonomía, se generó en la discusión esta segunda dimensión, que es la dimensión sustantiva. ¿Sabe? Que no solamente se requiere que el personero sea o no político o tome o no decisiones técnicas, es que sobre las reglas que va a utilizar ese personero, esas reglas también apunten a una mayor tecnificación. Y esto tiene dos niveles, que son las famosas reglas para la calificación ambiental, que tiene que ver con causales de rechazo, el profesor Hunter ya las mencionaba, y la posibilidad de explicitar las causales de rechazo, más allá de las que están establecidas actualmente en la ley, o ciertas reglas que en el comité denominamos principios, especialmente el principio de congruencia, que esté a nivel legal, y el principio de oportunidad. Evidentemente, tanto la dimensión institucional como la dimensión sustantiva tienen un rebote en la dimensión recursiva. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando hablamos del recurso, bueno, es quién es el personero que va a revisar esa reclamación administrativa. Pero evidentemente también sustantiva. Bueno, ese personero, a nivel recursivo, ¿bajo qué reglas va a calificar ambientalmente un proyecto, rechazar una reclamación? Y eso es muy importante porque efectivamente uno debiera entender una mantención de criterios a lo largo de todo lo que significa la evaluación ambiental, el recurso administrativo y luego la reclamación judicial. La siguiente, por favor. Aunque esto quizás es un poco historia del derecho, es muy interesante entender cómo ha ido evolucionando esta discusión en las distintas leyes que hemos tenido. Y aquí voy a hacer una diferenciación entre lo que fue la ley 19.300, que podríamos denominar modelo técnico-político sin resguardos, que quizás es justamente lo que plantea el profesor Hunter, que esta separación entre la evaluación ambiental y la calificación, versus la ley 20.417, que podríamos hablar de un modelo técnico-político con resguardos, porque aquí justamente se trató, a través del artículo 9 bis, de juntar la evaluación con la calificación. Y luego los intentos que está haciendo el Ejecutivo y también este comité de propuestas para ir avanzando justamente en esa línea y hacia una mayor autonomía técnica. Entonces, claro, la autonomía institucional, en el caso de la ley 10.300, bueno, era la CONAMA, ¿no es cierto?, y que dependía de la Secretaría General de la Presidencia. O sea, más político, por así decirlo, imposible. Luego la ley 20.417 avanza y crea un órgano, separando funciones, el Servicio de Evaluación Ambiental encargado de la evaluación ambiental y además a través de alta dirección pública. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Después de haber hecho este SEA con ADP, ¿no es cierto? Bueno, tener un SEA efectivamente autónomo. Desde el punto de vista de la autonomía del órgano calificador, en la ley 18.300 teníamos las COREMA, que incluía a los CEREMI, gobernador y CORES. Esto mejoró con la ley 20.417, en que están los CEREMIs, el delegado presidencial y el SEA como secretario técnico. O sea, ya no está ni el gobernador ni los CORES. Y la propuesta que planteamos nosotros, tanto Felipe como Iván, es apuntar a que la calificación del proyecto sea hecha por el director regional, pero con un resguardo. Evidentemente se le da al director regional un poder no menor, regional, ojo, pero se le da un poder que tiene que tener un contrapeso. Y por eso la asistencia de este gobierno colegiado para el tema técnico y la posibilidad de que este órgano colegiado pueda remover a los directores regionales y eventualmente también al director nacional. Luego, en tercer lugar, la autonomía del órgano recursivo. Bueno, en el boletín, ¿no es cierto?, del Ejecutivo, justamente, originalmente eliminaba el Comité de Ministros, creo, ¿no? Sí. Eliminaba el Comité de Ministros. Eso luego fue reemplazado por un Consejo de Reclamaciones. Evidentemente, siempre las decisiones que tomemos respecto a la calificación después van a repercutir en el recurso y en las reglas. Entonces, siempre hay que estar mirando estas tres dimensiones. Y la idea justamente es llegar a una lógica intermedia,
que sea un recurso facultativo y eventualmente un recurso jerárquico al director nacional de este SEA autónomo. Y finalmente, miren ustedes, el objeto de este comité, de acuerdo al mandato de los senadores, la autonomía del órgano que toma las decisiones técnicas, ¿no es cierto? Efectivamente, bueno, en la ley 10.300 está la Corema y un consejo directivo de ministros, 11 ministros que tomaban las decisiones de los recursos de reclamación. Un SEA, en el caso de la ley 21.417, ADP, ¿no es cierto?, y facultades del SEA respecto a la elaboración de guías, y la propuesta nuestra, ¿no es cierto?, de un consejo colegiado para el gobierno técnico del Servicio de Evaluación Ambiental y como contrapeso del poder del director regional unipersonal, que es importante porque ya no va a diluirse esa decisión después de una comisión de evaluación, sino que es el propio director regional quien toma la decisión, juntando, como decía el profesor Hunter, la evaluación ambiental con la calificación. La siguiente, por favor. Y en relación a la segunda y tercera dimensión, las reglas sustantivas, la ley 19.300 planteaba causales genéricas de rechazo. La 20.417, en el 9 bis, justamente estableció como un viso esencial el incumplimiento normativo. Y justamente las propuestas para este boletín, que se está discutiendo actualmente, es entender la posibilidad de incorporar criterios o principios, congruencia y oportunidad, y también, que es mi propuesta, aunque no fue tan acogida por los demás miembros del comité, incluir causales específicas de rechazo. Y respecto al régimen recursivo, ley 10.300, juez civil, una vía que prácticamente no se utilizó, la ley 20.417 estableció, o no estableció al final, pero la jurisprudencia lo otorgó, para las facultades administrativas, ¿no es cierto?, el recurso administrativo, facultades amplísimas del Comité de Ministros, que al final termina siendo un gran mecanismo de negociación entre el proyecto, ¿no es cierto?, y el comité. Un tribunal ambiental con un contencioso administrativo, o sea, entendiendo cuestiones más bien de derecho administrativo, y finalmente una Corte Suprema que muchas veces ha fallado en lógicas de justicia material. Entonces, fíjense, 3 criterios distintos por cada uno de los distintos estamentos: evaluación ambiental, Comité de Ministros y luego Corte Suprema. Por eso es tan fundamental entender que cuando se da la autonomía no solamente son los personeros, sino que también son las reglas y también el régimen recursivo. La siguiente. Y así la propuesta, de alguna manera, apunta a entender un consejo colegiado que tome las decisiones técnicas, que elabore las guías, ¿no es cierto?, y que evalúe el desempeño del director nacional y de los directores regionales. Esos directores regionales y director nacional tienen que llevar adelante la gestión, cuestión muy importante en lógica de discrecionalidad y también de tiempos. Y evidentemente podrá removerlos, ese consejo técnico, en caso que no sea un cumplimiento acorde a la ley, acorde a las reglas. Luego una dirección nacional que de alguna manera lleva adelante la gerencia técnica, que apoye la gestión de las regiones, que eventualmente vea la admisibilidad de los proyectos y que también pueda conocer los recursos jerárquicos. Y luego, a nivel de las direcciones regionales del SEA, bueno, a calificar ambientalmente los proyectos, juntando la evaluación con la calificación. Y todo aquello, ¿no es cierto?, con los resortes de recursos ante los tribunales ambientales y la Corte Suprema. La siguiente. Ahora, ¿por qué, y esto se discutió en el comité, este privilegio, ¿no es cierto? ¿Por qué si tenemos un SEA autónomo no deberíamos tener una superintendencia del medio ambiente más autónoma? Y así también un tema que evidentemente a nivel de DIPRES y de SECPRES es relevante. ¿Cuáles son los fundamentos de una situación excepcional del servicio de evaluación ambiental? La siguiente. La verdad que, bueno, a mí me tocó ser director ejecutivo del SEA, también subsecretario de Medio Ambiente, y uno tiene una visión amplia de la institucionalidad. Y efectivamente, claro, siempre, especialmente por la 20.417 y por las deficiencias que existían en temas de fiscalización, se le dio una importancia, también por el informe de la OCDE, a la superintendencia del medio ambiente. Ahora, la verdad es que desde la lógica propia del sistema de evaluación de impacto ambiental, el CIA, además de ser un instrumento del tercer nivel, que es como casi una
o puede ser visto con una visión, como está al final el CIA. La verdad que el CIA es el gran receptáculo del trabajo del Ministerio de Medio Ambiente a través de la normativa, y luego de lo que salga del CEA va a trabajar la Superintendencia del Medio Ambiente, fiscalizando las resoluciones de calificación ambiental. O sea, en el fondo, y dada la masividad que establece nuestra legislación ambiental respecto a los proyectos que se evalúan ambientalmente, es el engranaje fundamental. Hace un tiempo discutíamos con la directora nacional del CEA, claro, que el CEA siempre es visto como el patito feo de la institucionalidad ambiental. Como que de alguna manera se ve, claro, como lo menos atractivo de la institucionalidad ambiental, porque hay mucha discusión, muchos criterios políticos, muchas presiones, etcétera, etcétera. Pero créanme que al final, si uno logra generar un CEA autónomo, con menor discrecionalidad, quitando el componente político, dándole a ese director regional facultades de autonomía en términos de remuneración, apoyo técnico del Servicio de Evaluación Ambiental, mejoras en cuestiones de gestión, vamos a tener un servicio que creo yo va a responder fielmente a los objetivos que planteaba el boletín. Disminución de los tiempos, disminución de la discrecionalidad y eliminación también del componente político. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Irarrázaval. Bien, se abre entonces el espacio para preguntas, comentarios. Queremos comenzar con el Ejecutivo, o si quieren los senadores, quienes tienen conveniente. ¿Prefiere, ministra? Perfecto. Señores senadores, entonces abre el espacio para consultas, preguntas, opiniones, reflexiones. Yo no quiero que se reproduzca acá lo que discutieron los expertos, pero primero las presentaciones, salvo la última, fueron relativamente breves, digamos, para ser el objeto. No estoy criticando a Ricardo su presentación, pero entonces hay un cierto desbalance a la hora de ver la propuesta en su conjunto. Y no sé si alguno de los expertos quisiera comentar algo respecto a lo que escuchó, porque la idea es que nosotros nos eduquen sobre el contenido de las propuestas. Yo no voy a tomar la definición hoy día, pero que nos eduquen un poco, o sea, ¿se entiende claro lo que dije? Pues, quiero escuchar a los expertos, si es que primero escuchar a los expertos, ¿verdad? Y hacer preguntas, por supuesto. Yo tengo un par, pero quiero escuchar un poquito más. Don Ezio. Sí, senador Allende. Es en la misma línea de lo que acaba de plantear el senador. A mí me gustaría también que entre ustedes hubiera como un poco réplicas o argumentaciones, porque nos permitiría clarificar más, porque pareciera que en algunas cosas hay como cierta coincidencia, pero después a la hora de las soluciones o de las proposiciones empiezan las distancias, y la verdad es que nosotros necesitamos como conocer más para poder entender la mejor metodología. No sé cómo vamos a llegar además después a algún tipo de propuesta, en definitiva. Gracias, senador Allende. Vamos a darle la palabra al Ejecutivo, posteriormente a don Ezio Costa y después don Felipe Resco me había pedido la palabra. Ministra. Sí, a ver, hay un tema que no me queda del todo claro las posiciones, porque escuché de ambos lados de la mesa el riesgo de captura de una decisión unipersonal en la calificación. Pero a pesar de que yo entiendo de que entonces los 5 expertos entienden que ese es un riesgo de la cual existe preocupación, no me queda todo claro qué tan riesgoso entienden el riesgo, salvo por Ezio, que fue muy específico, dando ejemplos muy concretos de cómo se manifiesta este riesgo. Pero en la sesión en el Senado, cuando este proyecto se vota en general, efectivamente, ese riesgo también la escuchamos muy ampliamente por senadores y senadoras de todo el espectro político. Entonces, siento que es un tema bastante relevante, que a todos los senadores y senadoras les importa, y no me quedó del todo claro cómo entonces, cuál sería el mecanismo propuesto para evitar ese riesgo. Entendí de que estaría en el contrapeso de la decisión unipersonal y la reclamación colegiada. Pero a mí no me queda todo claro si eso es suficiente para asegurar de que ese riesgo lo abordemos correctamente, habiendo dado Ezio un ejemplo así muy, o sea, desde el cumpleaños infantil, ir al colegio, ir a comer a un restaurante, de cómo se puede manifestar
materializar ese riesgo. Ese es un tema que me gustaría Gracias, aclarar y que es bien central. La ministra, porque se entienda, Senador. efectivamente tiene razón la ministra que la primera reacción en general en la comisión, pero más allá de la comisión, en el Senado, en la sala, genera como tratemos de superar la decisión unipersonal. Entonces, pues yo vienen acá y dicen que discutieron esto, que el riesgo de captura o las presiones, etcétera, pero casi todos están proponiendo en alguna instancia una decisión unipersonal, no sé si todo, pero que hablan de un consejo directivo en alguna parte por arriba, después hablan de un consejo de reclamaciones, que son cosas distintas. Entonces, si pudieran, para entender eso, porque si le pedimos a los expertos que se pongan de acuerdo, y más de la mitad de los expertos, yo entiendo que en alguna forma, yo por lo menos en las presentaciones, dice el unipersonal. Otra cosa es que lo quieren profesionalizar, lo quieren independizar de los ciclos presidenciales, que lo quieren tener exigencias distintas, que la ADP, le ponen todo tipo de flecos, que está bien, pero entonces sigue siendo válido el unipersonal, pero ¿bajo qué condiciones? Eso es lo que quiero que discutamos para oír la opinión de ustedes, no discutir, perdón. Eso, la idea es tratar de la manera más coloquial posible entender la diferencia y los matices que tienen entre ustedes en esta materia. Senador Lagos, senadora Allende. Yo no tengo tan claro si efectivamente estamos todos por una dirección unipersonal. Tengo la impresión que ahí hay diferencias y ahí es donde yo empiezo a sentir que hay confusiones para mí porque veo posiciones diferentes, eso para empezar. Lo segundo, que pareciera algo que sí genera cierto consenso, es decir, hay que darle un grado de autonomía, pero esa autonomía yo la veo que se ve como limitada, por llamarlo así, si le hacemos un gobierno corporativo. Entonces, no entiendo mucho, creo que es contradictorio y me gustaría también si me lo pudieran explicar mejor, porque siento que se ve de alguna manera. Ahora, yo creo que sí interesante lo de la mediación, pareciera que ahí hay un cierto consenso, si yo no me equivoco, como que todo apareciera así, y ciertos principios, coherencia, de proporcionalidad, en fin, eso también parece que es más entendible. Pero me gustaría como aclarar un poco esto, porque todavía lo veo yo diferente, bastante diferente entre uno y otro, a no ser que yo esté interpretando de manera distinta, pero es la sensación que tengo que no hay ese acuerdo y es muy relevante, porque cuando comenzó esta discusión, yo no sé si todos tuvieron la oportunidad de seguir las muchas sesiones que tuvimos recibiendo a muchísimos invitados, en general, casi todos cuestionaron que fuera unipersonal, por captura, por demasiada responsabilidad para adjudicarlo a una sola persona, digamos, la decisión. Creo que eso es muy relevante y por lo tanto sería interesante como retomar esto porque creo que hace muy al fondo. Y el otro tema que me da la impresión que estaría bueno es que tengo la sensación que no todos, a no ser que yo esté entendiendo mal, pero parece ser que el Consejo de Reclamaciones no está necesariamente compartido. Algunos siento como que es una especie de dilación esta segunda instancia administrativa y que así es mejor llegar con mediación o con buena voluntad, pero si no llegar directamente a los tribunales ambientales. Esa es la impresión que yo tengo. Entonces también sería interesante si nos pudieran aclarar. O sea, yo creo que es muy importante volver a escucharlo, pero creo que también era necesario darnos nosotros el espacio de las dudas que nos han dejado, por lo menos preliminarmente. Ok, muchas gracias. Don Ecio Costa, posteriormente don Felipe Riesco y luego la señora Dominique. Don Ecio. Muchas gracias, señor presidente. A ver, yo voy a tratar de también resumir esas diferencias, a explicarles un poco mejor. Yo creo que todos estamos preocupados de la posición que tiene la o las personas que toman la decisión. Y trabajamos varias veces sobre el supuesto de la autonomía. Y en eso estamos todos de acuerdo. Todos creemos que el SEA debería ser autónomo del gobierno central. Ya. Luego, en la discusión que tuvimos con el Ejecutivo mientras estábamos en el comité, se nos señaló que una autonomía como la que quisiéramos no era posible. Y entonces empezaron a haber soluciones dispares a propósito de la imposibilidad de esa autonomía, que sería una autonomía funcional, financiera, política, etcétera, ¿no? O sea, solo ADP nombrando o a un director ejecutivo o a un cuerpo colegiado de dirección del SEA. Ahí no teníamos la misma postura, pero sí siempre autónomo. Entonces, esa es la primera respuesta, ¿no? La autonomía era algo esencial para todos, pero pareciera que no era tan posible y entonces ahí empezamos a variar nuestras respuestas. En la pregunta sobre las capturas, claro, las capturas pueden venir de tres fuentes principales. Una es
una captura económica, una corrupción directamente, que haya una coima. Otra es una captura política en términos populistas, o sea, como tomar una decisión que le agrade a la gente. Y otra es una captura política en términos partidarios, o sea que mi partido político me obliga a votar esto o el gobierno me obliga a votar esto. Y esas tres posibilidades de captura son las tres que todos también estuvimos mirando para tratar de alejar la decisión de esas tres posibilidades de captura. Ahora, no todos llegamos a las mismas soluciones al momento de decir cómo nos alejamos de estas tres capturas. Pero sí, creo, todas las tres propuestas que hay son propuestas que intentaban eso, o sea, sacar a el o los que toman la decisión de un espacio donde pudiera ser capturado por cualquiera de estos tres grandes intereses. Sí hay propuestas unipersonales y propuestas colegiadas. La mía es una propuesta colegiada, pero todas parten de bases distintas. O sea, mi propuesta, que es colegiada, es de la base de que no vamos a lograr un SEA autónomo ni un director del SEA que vaya a ser nombrado a contrapelo del ciclo político. Y entonces, si es así, bueno, mejor tener algo colegiado. Las otras dos propuestas, me pueden corregir sus autores, pero las otras dos propuestas tienen una decisión unipersonal, pero balanceada con un órgano colegiado. Y ese órgano colegiado o es un consejo de reclamación, como propone el Ejecutivo, o es un consejo del SEA, como quisiéramos nosotros. Y si leo bien la propuesta de Ricardo, él lo que quisiera es que este consejo de reclamación más bien se haga como un consejo más directivo del SEA, ¿cierto? Y en eso también todos más o menos podríamos estar de acuerdo. Ese es como, creo, si me quieren corregir, pero tratando de resumir como cuál fue la cancha de la discusión y a dónde estamos más o menos de acuerdo. Eso. Gracias, señor Costa. ¿Senador Lagos? No. Senador Riesco. Sí, senador Riesco y después el senador Dominic. O sea, perdón. Profesor Riesco. Gracias, presidente. Oiga, mire, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el experto Costa. Efectivamente, nuestras propuestas estuvieron limitadas por los límites del objeto de la comisión y porque cuando todos coincidimos en la necesidad de tener un servicio autónomo, bueno, nos dijeron eso es iniciativa exclusiva del Ejecutivo, Hacienda no está disponible, etcétera, etcétera. Entonces, ahí todos tratamos de adecuar en el fondo y buscar una solución a ese problema. Pero yo creo que, me atrevo a decir, ustedes también me corrigen, pero todos estaríamos de acuerdo en una institución autónoma, económicamente, políticamente, que salga el ciclo político. Y respecto a la calificación de los proyectos, bueno, si a mí me preguntaran en esa lógica, yo creo que si es que el SEA no tiene un gobierno colegiado, entregarle la calificación de los proyectos a personas que sean inamovibles y que pueden ser objeto de captura no es adecuado. ¿Qué es lo que personalmente, y creo representar un poco al resto de los expertos, es que la autonomía para que esa captura no se genere sea bajo el paraguas de este gobierno colegiado y que tanto el director ejecutivo como el director regional correspondiente sean de exclusiva confianza de ese gobierno colegiado. Cosa que ante la eventual captura política, económica o populista, etcétera, bueno, él responda ante sus superiores jerárquicas, quienes gobiernan el servicio, y los remuevan, derechamente. Un poco en el estilo, todos pensábamos, nuevamente, es que este es el problema del órgano colegiado, que uno siempre pone palabras en las bocas de los demás, pero creo no equivocarme en un poco el estilo del Banco Central. El Banco Central tiene un consejo que fija las políticas, que da ciertas garantías. Uno podrá discutir si el mercado piensa que van a subir 0,5 puntos más o 0,25 puntos más la tasa de interés, pero más o menos hay un consenso y se mueven unos rangos razonables. Bueno, eso es lo que buscamos con un gobierno colegiado, que sea razonable y que uno se pueda anteponer a la toma de decisiones más o menos a qué se va a resolver en ciertas materias o cuáles van a ser los lineamientos que se van a definir, y después los directores regionales y el director ejecutivo ejecutan esos acuerdos y esos lineamientos institucionales. ¿Y por qué yo personalmente, que fui director regional del SEA, fui director regional también de la CONAMA, alcancé a estar, no estoy de acuerdo con la captura? Bueno, porque en mi experiencia, yo siendo un hombre muy joven en esa época, bueno, evidentemente hay presiones de todo tipo, en las regiones sobre todo,
Uno vive en ciudades más pequeñas, que uno es conocido, que tiene hijos en el jardín infantil, que se ven amenazados porque quien está a favor de un proyecto está en contra de un proyecto en el colegio, lo que quizás ustedes también en algún momento lamentablemente han sufrido. ¿Ah? Bueno, eso pasa en ciudades más chicas con mucho más frecuencia, mucho más fácil identificar dónde vive, topárselo socialmente, además de las presiones lógicas políticas y el intendente que quiere una cosa, que el gobernador quiere otra cosa, que el Ceremi no sé cuánto. Entonces, esas presiones que lógicamente uno tiene que aprender a convivir, no están garantizados que uno conviva bien si es que no está bajo el paraguas de cierto órgano que dote de autonomía y va a blindar mi decisión. Y si es que meto las patas, bueno, también pago los costos. ¿Ah? En ese sentido, si es bajo esa lógica, yo estoy totalmente de acuerdo que sea unipersonal, con la lógica que creo que plantea el profesor Hunter o el profesor Irarrázaval, de que hoy día el SEA se escuda básicamente en que, oiga, yo hice mi pega, pero yo no manejo a los Ceremi, no manejo al intendente, entonces al exintendente, el delegado presidencial, entonces hacen lo que quieren, yo hice mi pega y tengo que sacar la resolución de rechazo porque ellos votaron en contra nomás. Entonces, hoy día yo creo que es muy bueno que el SEA se haga responsable de su trabajo y que sea identificable dónde estuvo la falla y que pague los costos que correspondan cuando hace mal su trabajo y se lleve las felicitaciones cuando lo hace bien. Okay. Gracias, profesor Riesco. Señora Dominique. Gracias. Son bastantes ideas a las que están dando vuelta. A ver, voy a tratar de decir algunas que respondan un poco a las inquietudes de los senadores y de la ministra en relación con los riesgos de captura. Yo, efectivamente, todos vimos, ¿no es cierto?, y estuvimos de acuerdo en que existen esos riesgos de captura y que era necesario establecer mecanismos que dotaran a esas autoridades de mayor autonomía. Y establecimos varios de esos mecanismos y los identificamos, ¿no?, como posibles y no tan complejos de abordar en una ley, digamos, ¿no?, que pudiesen revestir de mayor independencia y autonomía a las autoridades que toman las decisiones. Yo no creo que un órgano colegiado en sí mismo implique mayor autonomía que un órgano unipersonal, es decir, la autonomía puede estar también en órganos unipersonales, ¿no? En todo caso, yo creo que en el modelo orgánico que yo he adherido, digamos, a proponer, la idea sería un órgano unipersonal que califica, que en la práctica actualmente ocurre algo parecido, ¿no? Efectivamente, la COEVA es la que califica legalmente, pero hemos visto que los antecedentes dicen que la COEVA no aporta mayormente a la calificación de los proyectos. Entonces, dotando de ciertos mecanismos de autonomía a esas autoridades unipersonales que van a estar contrarrestadas con un órgano colegiado de reclamación, es decir, este órgano unipersonal que califica no es un dictador que no pueda, a quien nadie le pueda decir nada, ¿no?, sino que va a haber un consejo de reclamación, va a haber un control judicial. Por lo tanto, esa decisión va a estar sujeta, ¿no es cierto?, a un control posterior, respecto al cual ese órgano calificador tendrá que asumir, ¿no es cierto?, cuál es la decisión que adoptó. Tiendo a creer que este órgano colegiado que se propone exige mayor análisis de qué es lo que implica, porque es una modificación estructural de la institucionalidad ambiental que, como decía, no en sí misma implica o garantiza autonomía. Habría que identificar quiénes son los miembros de ese órgano, cómo se nombran, ¿no es cierto?, cuáles son sus periodos, cuáles son sus competencias, en fin. Y también relacionarlo con que el SEA tiene, lo planteó Ricardo en parte, ¿no?, que el SEA tiene ciertas competencias específicas dentro de la institucionalidad ambiental que son competencias de gestión, básicamente, ¿no? No conozco otros órganos colegiados de estas características para ejercer competencias de gestión. En general se asocian estos órganos en materia de fiscalización, que es el caso de la superintendencia, más que el caso del SEA. Entonces, no tengo convicción de que sea un modelo necesariamente ajustado al tipo de competencias que ejerce el Servicio de Evaluación Ambiental, y sí creo que hay otros mecanismos de autonomía que podrían adoptarse, que de hecho ya se están también estableciendo reglas para dictar guías por parte del SEA, ¿no?, que impliquen mayores requisitos de transparencia, de publicidad, como para garantizar que esa potestad no se
ejerza de manera, podríamos decir, fuera o de una manera más abusiva, ¿no? Entonces, pienso que es realista considerar esta propuesta de un órgano de calificación unipersonal con esta variable de que los EIA, que son más complejos, podrían radicarse en la dirección ejecutiva, ¿no es cierto?, que genera probablemente mayor, para evitar estas cosas que decían, ¿no es cierto?, del jardín infantil, que eventualmente podría ocurrir en las regiones, que ahora yo creo que a todas las autoridades regionales le pueden ocurrir, digamos, no es solamente al director del CEA, ¿no? Entonces no vamos a legislar porque por ese tipo de circunstancias respecto de un órgano específico cuando estamos hablando de la administración del Estado, ¿no? Entonces yo creo que mi opinión es que hay mecanismos para garantizar mayor independencia y autonomía que se podrían adoptar sin la dificultad que implica pensar en un órgano colegiado de este tipo, que exige, a mi juicio, mucho más análisis y relación con el resto de la institucionalidad ambiental. Gracias, profesora. Senadora Allende, luego profesor Breve, Hunter. a ver si también me lo resuelven como duda. Han hablado mucho de la eventual captura, de acuerdo. A lo mejor hay mecanismos, tanto un organismo colegiado como unipersonal, perfecto. Pero lo que no se menciona, y que yo creo que es también relevante, es que si concentramos en una persona la cantidad de trabajo, la pregunta que se va a hacer es si va a tener esa capacidad. Si hoy día vemos que no es fácil, cada día se van presentando una serie de proyectos y la pregunta es si tiene condiciones. Yo creo que eso no lo han abordado y yo creo que es bien relevante porque bueno, la experiencia nos indica que hay muchísimos proyectos para evaluar y yo creo que sea unipersonal es complicado, a no ser que, en fin, se encuentren otros mecanismos. Y la otra duda que tengo, que ahí comparto lo que dice la profesora Dominique Hervé, o sea, estamos creando una instancia que sería esta especie de gobierno corporativo que ya es un cambio muy estructural, porque no es reforzar el comité técnico, esto es otra cosa. Entonces, nos genera, digamos, distorsiona en el sentido que habría que ver institucionalmente o estructuralmente qué cambio significa propiamente tal en la actual institucionalidad. Esas son las dos dudas que me dejan. Sí, a ver, primero sería bueno que el Ejecutivo esté en condiciones hoy día o más adelante de abordar un tema bien crucial, porque aquí varios de los exponentes señalaron que no había disposición, no había capacidad, no estaba el espacio, digamos, lo que quieran políticamente, etcétera, de avanzar hacia un sea autónomo 100%. Parece que no había ese espacio, entonces hay que buscar fórmulas dentro de esa restricción, pero sería bueno conocer esa opinión definitiva del Ejecutivo. Sí. Segundo, ya, en relación a, entonces, a la forma de, con esa restricción ya, veamos qué podemos hacer, ahí surge la diferencia a nivel de los expertos. Lo estoy sintetizando, pero esa es la... Y mi pregunta es que creo que en el caso de... se dijo por parte de la profesora Dominique Hervé, que me ha estado representando, le di la confianza, o sea, para hacer todo el disclosure completo, pero parece que también escuché de otros expertos que hay temas importantes, temas de competencia de gestión, no solamente de cumplir con la norma, etcétera. Entonces, el paralelo con otros cuerpos colegiados que tenemos en Chile, ya, que toman decisiones importantes, como puede ser el Banco Central de Chile con su consejo y el presidente, o puede ser la Comisión para el Mercado Financiero, ¿ya?, que también existe, pero ellos no están en temas de gestión, están en otro tipo de definiciones que están tomando, que tienen un impacto, son importantes, ciertamente. Entonces, quiero hacer el matiz. Y tercero, y lo dejo planteado de nuevo a los expertos, tal vez van a querer unirse de nuevo, ¿ya?, que es que ver, para entender bien la diferencia entre este comité directivo, el consejo de calificación o el consejo que resuelve previo, antes de ir a tribunales, ¿cómo se imaginan ese tema para que esto pudiera funcionar? Perdón, y el gobierno también tiene que aclarar, porque vaya a las propuestas que están acá, implica este consejo directivo, y la pregunta es si ese consejo directivo tiene que ser patrocinado por el Ejecutivo. Si eso no ocurre, yo quiero saber si los expertos que están proponiendo este unipersonal con consejo directivo, ¿cuál es su plan B? Eso. Sí, precisamente una de las inquietudes que me surge a mí es este marco que establece el Ejecutivo, que no es un marco que estableció la Comisión, es un marco que establece el Ejecutivo y que fija restricciones. Antes de poder tener claridad dónde están las trabas, si las trabas son razones presupuestarias porque no se quiere gastar más, y eso está complotando contra una mejor definición de esto,
un mejor sea autónomo y en definitiva no dar los recursos presupuestarios. Hacienda dice que esto hasta aquí nomás y hasta aquí, de aquí no nos salimos, o hay una situación más bien de principios, de efectivamente definir que el SEA no tiene que ser completamente autónomo y tiene que ser de una manera distinta dentro de un marco acotado. Eso me gustaría que me aclarara el Ejecutivo. No sé si prefiere el tiro o prefiere escuchar las últimas. Falta el senador Proes, escuchemos las últimas de los expertos y después le damos la palabra al Ejecutivo. Senador Proes. Gracias, presidente. Gran parte de las preguntas ya las hicieron ustedes, el senador Lago, que tenía que ver justamente con este marco que les dieron para que pudiesen trabajar. Sin embargo, quiero preguntarle a los expertos si este marco no hubiese existido, dejando de lado los temas financieros y todo eso, porque yo creo que todo eso se puede buscar posteriormente el cómo. ¿Hubiese sido más fácil para usted presentar la reforma del CIA si no se dio el marco que les pusieron? Porque creo que es importante saber la visión de ustedes con respecto a eso. ¿Cuál es el camino que hubiesen tomado? ¿Por dónde hubiesen ido? ¿Qué hubieran exigido? Porque el tema financiero, si es el problema, basta con que a las empresas que entran al sistema se les cobre. Y con eso podrían tener ingresos propios para poder pagar este consejo directivo del cual se está hablando, que tampoco entiendo de qué monto se está diciendo. Esto yo me acuerdo que se lo planteé al ministro Marcel y no le hizo ruido. De hecho, lo entregué por escrito una minuta que tiene que ver justamente el autofinanciamiento de esto, para que Hacienda no diga usted no se puede meter acá porque me está metiendo las manos al bolsillo. Pero ese es un camino que podría verse. Después, en el tema de ADP, ¿cuál es mi preocupación de la ADP? Lo que veo hoy día, la ADP cuando se hizo tenía una norma que era que la persona terminaba su periodo y si no terminaba el periodo había que pagarle todo lo que faltaba. Y eso lo modificó el Parlamento, a petición del Ejecutivo entonces. Si aquí va a hacer lo mismo, esto no sirve de nada. El nombramiento de la ADP tiene que entregar una certeza de que la persona va a hacer su trabajo. ¿Cómo se puede sacar? Si hace mal la pega, si se va a través de los tribunales o donde sea, demostrando que hay una mala gestión, demostrando que no está haciendo el trabajo para el cual fue encomendado. Pero si va a seguir el mismo curso de hoy día, que un grupo lo selecciona, le pasa la terna al presidente, ya se politizó. Porque todos los parlamentarios de las regiones que estén involucradas van a participar en que se nombre a la persona que uno requiere. Por lo tanto, quizás la única forma sería que la ADP, como institución, lo nombre y no vaya ni al presidente de la República ni a nadie, que sean ellos desde el punto de vista técnico. Siempre se busca los headhunters, ¿cierto? Bueno, yo haría al revés el tema. Yo llamaría a un concurso que todo el mundo participe y después los headhunters vean cuáles son los que cumplen el perfil, porque ellos también buscan de acuerdo a lo que ellos tienen, a los puntajes que se le dan. Si ellos han nombrado gente en el pasado, tienen puntajes superiores que el que viene recién entrando. Entonces el sistema en sí no es hoy día transparente para confiar en que la ADP vaya a solucionar el problema de esta institución que es gravitante para el desarrollo del país. Esas son mis dos consultas, Presidenta. Gracias, senador Proens. Profesor Hunter y después profesor Irarrázaga. Gracias, presidente. Muy brevemente, yo comparto que hay un riesgo teórico de captura, pero veamos lo que pasa efectivamente en la práctica. Bajo la legislación vigente, la ley 19.300, el director regional tiene un poder, no voy a decir infinito porque no existe, pero tiene un tremendo poder. O sea, primero, puede declarar el término anticipado de un proyecto por falta de información relevante y esencial. Es una potestad exclusiva del director regional, ¿no es cierto? Que hizo noticia hace muy poco por un proyecto que se presentó en Antofagasta, ¿no es cierto?, cuyo director regional fue removido al día después de que se rechazó el recurso de reposición. Es un tremendo poder que tiene el director regional. Después, ¿no es cierto?, tiene el poder de elaborar el ICE, que es la opinión de ese director o directora regional para determinar si el proyecto cumple o no con la normativa ambiental aplicable y si es que se ha hecho cargo o no de los efectos del artículo 11. Es vinculante en cuanto a la normativa ambiental aplicable. Basta que el director regional señale correcta o incorrectamente que el proyecto no cumple y la COEVA no tiene ninguna posibilidad de calificarlo favorablemente. ¿Y por qué no hemos hablado entonces de riesgos de captura
de estos directores regionales que hoy día ejercen un tremendo poder en la evaluación de los proyectos. Después, hay que considerar que el proyecto que ingresó el Ejecutivo también considera que el ICE es vinculante en el descarte de los efectos del artículo 11 y que el ICE es vinculante en el cumplimiento de los requisitos de los permisos ambientales sectoriales. Entonces, ¿por qué no hablamos también del peligro de captura que existen bajo esas circunstancias? Nuestra propuesta es entonces mejorar la autonomía del director regional. Y para eso queremos, obviamente, distintos grados de autonomía. Uno podría pensar en una autonomía mucho mayor, pero evidentemente que dentro de esa autonomía queremos tener este gobierno colegiado que nos parece que podría ejercer una dirección técnica respecto de cómo funcionan los directores regionales. Yo estoy de acuerdo con la profesora Dominique Hervé, que efectivamente las guías han facilitado de alguna manera y han transparentado criterios que se utilizan para la calificación, pero las guías se deshacen tal como se hacen. O sea, basta que cambie el director ejecutivo para que dicte otra guía, porque es una guía que no se somete a consulta, que no se somete a aprobación de absolutamente de nadie, es decir, sigue estando bajo el criterio del director ejecutivo de turno. Consecuencia, creo que no es la solución para darle autonomía al sistema. Y respecto a lo que preguntaba el senador Provenza, me parece una excelente iniciativa, porque qué mejor incentivo para el titular de un proyecto que le van a cobrar por evaluarlo que presentar un buen proyecto. Hoy día le sale gratis. Si no se lo aprueban, lo puede presentar después sin ningún tipo de costo. Yo creo que si partimos de la base de que los agentes económicos actúan racionalmente, van a tratar de generar muchos beneficios a menor costo, y eso significa ingresar una vez al sistema con un buen proyecto, porque me van a estar cobrando cada vez que ingrese. Puede ser una buena iniciativa. Eso, gracias. Gracias, profesor. Profesor Irarrázaval. Gracias, presidente. Sí, un poquito resumiendo y también tratando de diferenciar las alternativas para que sea más ilustrativo para los senadores. Yo creo que el gran tema básicamente es cómo vincular la evaluación ambiental a la decisión, a la calificación. Y bajo esa lógica se presentan dos alternativas. Una alternativa que es la de la profesora Hervé, que también habla de una decisión unipersonal, que apunta justamente a esa lógica, ¿no es cierto?, a vincular la evaluación de la decisión, pero diferenciada, ¿no es cierto?, de directores regionales con las DIAs y la dirección ejecutiva con los EIA. Porque efectivamente lo que apunta la profesora Hervé es que esa dirección ejecutiva sea más autónoma. Entonces, apunta a una autonomía como un contrapeso a esa decisión relevante, ¿no es cierto?, por parte de los directores regionales, vinculando la evaluación con la decisión. Esa propuesta, por así decirlo, avanza un poco más por el lado nuestro, en el sentido de que, vinculemos la evaluación a la decisión, pero radiquemos solamente en el director regional la calificación del proyecto, vinculándolo a la evaluación, pero teniendo como gran contrapeso técnico este consejo colegiado, que desarrolla efectivamente la rectoría técnica del servicio de evaluación ambiental. Ahora, la verdad que para una verdadera autonomía quisimos avanzar un poco más, y a propósito también de lo que el mismo Ejecutivo en sus indicaciones ha propuesto, avanzar en los temas sustantivos, artículo 9 bis, que lo mencionaba el profesor Hunter, en los temas institucionales. El Ejecutivo planteó un consejo de reclamaciones que no puede ser removido por parte del Ejecutivo. La idea nuestra justamente era tomar ese concepto, pero llevarlo más bien a un consejo directivo, y también de la lógica recursiva. O sea, son tres dimensiones para mejorar la autonomía. No es que uno genere resguardos para esa decisión única del director regional, sino que de alguna manera es lo que de alguna manera corresponde, que vinculemos la evaluación ambiental con la decisión. Así uno lo hace responsable. Si lo hace bien o lo hace mal, bueno, lo verá este consejo colegiado. O en el caso de la profesora Hervé, ¿no es cierto?, la dirección ejecutiva del SEA en una lógica más autónoma que la actual. Eso, gracias, presidente. Gracias, profesor. Ministra, respecto a las inquietudes planteadas por los señores senadores. Sí, perfecto. A ver, este grupo de expertos, que aprovecho de nuevo a agradecer el trabajo y también la muy interesante presentación que hemos escuchado aquí, se refirió a tres temas. Uno, autonomía, y varias propuestas, ¿verdad?, sobre cómo dotamos de mayor autonomía al SEA.
Después algo que nosotros resumimos un poquito en reglas para la calificación. Reglas. Pasar cosas que hoy día están en el reglamento a la ley. Y el tercer aspecto sobre la calificación, y ahí esa calificación entonces la idea es hacerse cargo de un diagnóstico común, que es el riesgo de la captura, ahora sí con distintos mecanismos de cómo uno se podría hacer cargo. Al respecto le quisiera también dar la palabra a Sebastián, pero lo que yo sí puedo decir es que con respecto a las reglas de la calificación estamos de acuerdo y tenemos una propuesta de indicación para que eso sea adoptado. Con respecto a la autonomía, efectivamente no hay tantos que podemos acoger. No hay tantos elementos de propuestas sobre autonomía que podamos acoger como ejecutivo, sobre todo porque efectivamente recuerden que cuando nosotros le dimos como el mandato, dijimos claramente de que el ejecutivo hizo esta propuesta del Consejo de Reclamación y no estaríamos disponibles para movernos a un consejo directivo. Y por lo tanto ahí hay varias cosas tanto de autonomía que se quedarían bajo y por lo tanto habría que pensar efectivamente en un plan B, si esa cosa no va, si es suficiente los contrapesos que sí se puedan incluir para la decisión unipersonal. Si Sebastián pudiera complementar. Sebastián, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Saludar por su intermedio a los señores y señoras, a los invitados de la sesión. Efectivamente, bueno, llegará el momento oportuno en que el Ejecutivo presente las indicaciones, digamos, para hacerse cargo de buena parte del trabajo y de las discusiones que han asistido acá en la comisión. Yo creo que relevar que el Ejecutivo está consciente de lo que se ha planteado en términos de que existen grados de autonomía. Digamos, ¿no? La autonomía no es algo blanco y negro y podemos tener diferentes categorías. Quizás la más importante es la autonomía constitucional, ¿no? Que se le reconoce a ciertos organismos. Y después está cómo la estructura institucional refleja también cierto grado de autonomía, y ahí es muy importante también reconocer las diferentes experiencias y la naturaleza propia de cada servicio. Se ha hablado, por ejemplo, de la Comisión para el Mercado Financiero, que tiene un órgano colegiado, el Consejo de Monumentos también es un órgano colegiado, muy distinta, digamos, de mirar la institucionalidad, y también tiene que ver con las funciones que cumple el propio servicio. Por ejemplo, el Servicio de Evaluación Ambiental, además de las funciones de, por ejemplo, calificar, está encargado de realizar la participación ciudadana de todos los procesos de proyecto. Entonces, hay funciones de gestión que son muy propias del servicio de evaluación que no tienen otros órganos colegiados, y eso también simplifica las funciones que tienen que cumplir esos órganos. En ese sentido, las razones por las cuales el Ejecutivo ve ciertas restricciones para algunas de las propuestas que han aparecido, yo quiero ser bien claro en que no son presupuestarias. Tienen que ver con la naturaleza del órgano y con diferenciar las diferentes funciones que cumplen y cuáles adopciones institucionales son más adecuadas para ciertos objetivos y no lo son para otras. Y en ese sentido, el Ejecutivo ya hizo una de las propuestas y hará otras, pero el Ejecutivo ya propuso que la definición más importante del servicio o del sistema de evaluación de impacto ambiental, que tiene que ver con la calificación de proyectos en la fase de reclamación, sea colegiado. Eso es algo que el Ejecutivo ya ha reconocido y lo propuso en sus indicaciones. Sabemos que está pendiente todavía qué pasa en lo que denominamos la primera instancia, digamos, ¿no? A nivel regional, y ahí para nosotros sigue siendo también muy importante lo que se ha señalado en el 98% de los casos, la decisión es actualmente en algún sentido unipersonal porque es el director regional en su informe, digamos, en su sugerencia en el ICE, que después posteriormente la COEVA la reconoce. Y creemos que a nivel de reclamación, ese 2%, que como bien se ha señalado probablemente concentra un nivel de inversión muy grande, pueda ser conocido a nivel del Consejo de Reclamación por un órgano sí colegiado, digamos. Y ahí estará después toda la discusión de qué garantiza mejor autonomía, si la ADP, si la participación del Senado, por ejemplo, etcétera. Nosotros creemos que para las funciones que cumple el SEA, lo que existe actualmente en términos de ADP que se propone garantiza mayor autonomía técnica. Y el último que quisiera mencionar, para posteriormente la discusión que tengamos a propósito del proyecto y de sus indicaciones,
tiene que ver con el valor y la importancia en el Estado de Chile, digamos, de la orgánica del Estado, la consistencia y la coherencia del Estado, ¿no? De que cuando regulamos servicios públicos, no regulamos cada servicio público con sus características propias y, digamos, diversas, sino que tenemos una regulación que transversalmente le da coherencia al funcionamiento del Estado. Eso es actualmente la ADP, que es una ley independiente del Servicio de Evaluación Ambiental, que el Ministerio, hay de hecho un boletín que está en segundo trámite constitucional de hacer reformas al sistema de ADP para garantizar mayores autonomías de, por ejemplo, los directivos intermedios, que en este caso son los directores regionales, pero es muy importante también que esas discusiones puedan darse a propósito de la legislación transversal y no específicamente de cada uno de los servicios, de generar mayor entropía en el Estado, que también sabemos es una forma de ineficiencia. Eso. Muchas gracias. No sé si, senadores, tranquilos con las respuestas. O sea, hay que seguir. Bueno, ¿cómo? Bueno, en todo caso, mañana tenemos, hay cosas que no tienen que ver con el comité de expertos, como la participación temprana. Mañana tenemos 2 puntos en la tabla, uno que es para el tema del Día de las Montañas, o algo así por el estilo, que está hace rato presentado ese proyecto de ley. Y como mañana tenemos un espacio de 1 hora y media, vamos a ver eso brevemente y posteriormente continuaríamos con la discusión de la ley 19.300 en aquellas materias que no son propias del comité de expertos. En este caso podríamos comenzar mañana con participación temprana, porque hay cosas que ya fueron discutidas entre los asesores y el Ejecutivo y hay acuerdos y hay cosas que no hay acuerdos, por lo tanto yo creo que hay que zanjar votando mañana esos temas. Y respecto de esto, tenemos que, lo que debiéramos hacer es poder establecer un plazo interno para poder determinar cuándo sería lista esas indicaciones. Nosotros entendemos que hay materias que son atribución exclusiva del Ejecutivo y que evidentemente hay que tratar de ver cómo podemos llegar a acuerdo en ese ámbito. Y ese plazo interno ojalá no sea más allá de 1 semana, no sé cómo están ustedes de tiempo, pero yo creo que por ahí debiera ser 1 semana como máximo, cosa del lunes ya empezar a votar. Esas indicaciones que ustedes presenten y bueno, y aquellas cosas que estén en acuerdo, perfecto. Si no, se discutirán en la sala, se renovarán o no se renovarán indicaciones y bueno, y si no se queda conforme ahí cualquiera de las partes, todavía está en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados y por último está una comisión mixta, o sea, todavía queda harto trecho para poder seguir buscando acuerdos, pero yo creo que ya tenemos que ponerle un cierre a este asunto. Eso para mañana y para la próxima semana. Ahora, el plazo de indicaciones lo vamos a solicitar en sala probablemente el mismo día, el lunes, el próximo martes o algo por el estilo, dependiendo de la conversación que tengamos, para abrir un espacio de indicaciones solo para que ustedes las presenten. Y para los senadores que quieran presentar, presenten indicaciones, porque si abrimos un espacio amplio, nos vamos a llenar de 300 indicaciones más de nuevo y vamos a estar otros 6 meses y yo creo que ya hemos discutido lo suficiente como para seguir dilatando esto. ¿Les parece? Bueno, por haberse cumplido el tiempo preciso y justo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.